¿No jugás? No. Perdón, abuelo. Te toca la prenda. Oh. Ya sé. Lali, ¿qué es prenda? Prenda. Prenda. ¡Ya sé! ¡No me digas! ¿Sirve para viajar al espacio? No. Prenda. Prenda. ¿Se puede comer? No. Entonces, no sirve ni para ir al espacio y tampoco se puede comer. ¡Ya sé! ¿Sirve para ver en la oscuridad? Uy, no, Elvis. ¡Oh, mundo cruel! Mi vida pasará frente a mis ojos y un día, cuando sea viejito, me preguntaré nuevamente, ¿qué es una prenda? Una prenda es lo que te toca cuando perdés en un juego. ¿Entendés? No. Ay, mira. Si jugás a un juego y perdés, te toca hacer una prenda. Una prueba. ¿Una prueba de geografía? No, algo más difícil. ¡Una prueba de matemática! ¡Ay, no! Puede ser cualquier cosa, como subirte al árbol más alto de la plaza, o caminar para atrás, o también... ¡Ah, sí! ¡Una prenda! A mí me encantan las prendas. Yo soy el rey de las prendas. ¿Sabés cómo es mi cuarto nombre? ¡Prenda! ¡Qué lindas son las prendas! Si hasta recién no sabías que era una prenda, Elvis. A mí no me gustan. ¿No te gustan las prendas? Me da vergüenza. ¡Ah! ¡Vergüenza! ¡Ja! ¡Me río de la vergüenza! Yo te voy a enseñar las mejores prendas para que veas lo divertidas que son. ¿A qué jugamos? No sé, Elvis. ¡Ya sé! ¿Conoces el juego? ¿Miro que te miro? Tenemos que mirarnos fijo, sin cerrar los ojos. ¿Sin parpadear? No sé decirlo en ese idioma, pero si parpadear significa sin cerrar los ojos, sí. No. Parpadear es... no importa. ¿Y cuál es la prenda? ¡Sorpresa! Pero quiero saber si... ¿Empezamos? El primero que cierra los ojos tiene una prenda. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ahí cerraste! ¡No! ¿Yo? Sí, parpadeaste primero. ¡Ah! Bueno, perdí. ¿Y cuál es la prenda? Tenés que hacer la vertical con una mano sobre esa pelotita. Mientras lees la primera hoja de un cuento en voz alta. Ah, pero eso es muy fácil. Vamos a ver. ¿Vos sabés cuál es mi sexto nombre? ¡Esto es una papa!
una vez un oso que siempre soñaba con tener bigotes. Y aunque cada cumpleaños, deseaba, quiero tener bigotes, nunca le crecían. Pero un día, pasó algo increíble. ¡Listo! ¡Hice la prenda! ¡Wow! ¿Y ahora qué jugamos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡No puedo más! ¡Volviste a ganar! ¡Qué rapidez! Y a vos te toca una prenda más. ¡Estoy listo, campeona! Tenés ¿Qué? que caminar con un vaso arriba de la cabeza y que no se te caiga. ¿Ya te dije cuál es mi sexto nombre? ¡Ay, sí! ¡Esto es una papa! ¡Estoy listo! Uy. ¡Tarán! ¡Bien! Estas prendas son demasiado fáciles. A ver quién gana ahora. El primero en caerse tiene una prenda. 1, 2, 3. ¡Vamos la vuelta! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ¡Perdiste otra vez, Elvis! ¿Cómo te estoy ganando, Bueno, ¿seguimos jugando? Bueno, ¿a qué? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ahí voy! ¡Gané! ¡El bicampeón! Y ahora te toca una prenda. Pero Elvis, a mí las prendas... Pero perdiste. Así que te toca una prenda. Bueno, pero acordate que no... Una prenda. Vas a tener que caminar con un vaso en la cabeza. Bueno, Pero lo vas a hacer... ¡Chachán, chachán! ¡En los Juegos de la Plaza! no, eso no vale. ¡Ah! ¡Es una prenda! Y ojo, no podés decirle nada a los demás chicos. No, poneme otra. El juego es así. Tenés que cumplir tu prenda. Es una papa, Lali, ¿qué haces? Hola. ¿A qué jugás? Oh.
Es una papa. Es una papa. Ah. Ah. ¡Wow! Oh. ¿Podemos jugar con vos? Sí, el último en llegar al cerro tiene una prenda. ¿Quieres que te lleve? ¿Así ganás? No, está bien. Si pierdo, hago la prenda y listo. ¡Dale! ¡Dale!